y no sé si ya nos falta ahora Leti, que ya estaba hace un rato. Ah, ya está ahí Leti. Oigan, pues yo estoy feliz de tenerlos acá de nuevo y no, y van a creer que es trampa, porque pues yo no estoy generalmente en este programa, yo entro al quite cuando alguno de los chicos no puede estar. Hoy me toca entrar y hoy repetimos con ustedes, que es una mesa que, pues como ya lo dije la semana pasada, soy fan de los tres, pero repetimos no por mí, sino porque pues Estados Unidos no para, ¿no? Estados Unidos sigue como queriendo aquí meter su cuchara en las decisiones de México y pues hay una, anunció ya el presidente López Obrador esta semana una pausa con la embajada después de que el embajador, con la embajada de Estados Unidos y de Canadá, después que los embajadores se dedicaron a hablar sobre la reforma judicial. Entonces, juro que no tuve nada que ver yo en la decisión, simplemente es que pues parece que hay mucho interés de Estados Unidos en opinar y en Canadá en opinar sobre las cosas que ocurren en México. Queridos Leti, Ingrid y Federico, pues bienvenidos de nuevo a los pasos de la semana. Muchas Muchas gracias, muchas gracias. gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, vamos iniciando con esta mesa de lujo que aquí ya es muy esperada, muy afamada. Y pues entramos con este tema, ¿no? O sea, estamos viendo de que el presidente López Obrador anuncia, entre comillas, una pausa con con las embajadas de o con los embajadores de Estados Unidos y de Canadá aquí en el país por sus comentarios respecto a la reforma judicial. Después el presidente esta misma semana aclara que esta pausa no implica el cese de relaciones diplomáticas entre ambos países. Eh, ¿Cómo leerlo? ¿Cómo ver esto? No sé. Y hay una serie de movimientos entre el país. Actores como la DEA han hecho justamente hoy la liberación de Ociel Cárdenas Guillén, por ejemplo, que se anuncia de que ya se desconoce dónde está él porque sale como en el programa de testigos protegidos, y otras cosas más que han estado pasando, pero vamos arrancando con esto, ¿no? O sea, ¿qué lectura dar respecto a esta pausa, a estas críticas de injerencia que hace el gobierno mexicano a través no solamente del presidente, sino también de la Cancillería? Y pues, ¿cuáles serían las reacciones previstas por parte de los Estados Unidos, de Canadá? ¿Cómo calificar estas reacciones? No sé aquí quién quiera iniciar. Podemos hacer como el ciclo de la vez pasada, que me parece que fue Leti, y después Ingrid, y después Federico. Entonces, pues vámonos con esta pregunta, Leti. Sí, fíjate que yo creo que va a llegar un momento en que vamos a tener la suficiente distancia y casi que capacidad así de poder ver lo que ha ido pasando día por día, hora por hora, la última semana, que digo, cada día pasa algo, pero estos últimos días han sido especialmente intensos en la cantidad de cosas que van ocurriendo y que en realidad lo que te demuestran es como que es un escenario más amplio en el que cada actor fue moviendo su ficha. Si por un lado la oposición, pues como muy hasta infantil, de repente uno la ve a Marco Cortés yendo a hablar con la ministra, pero la ministra dándole entrada a un documento, de la controversia que se inicia ahí, ¿no? Y luego el embajador de Estados Unidos, porque aquí no es un embajador, no, es Estados Unidos como siempre presente en todos los países, pero donde en este país se le ha recibido especialmente a Ken Salazar. O sea, Ken Salazar, incluso hoy todavía López Obrador dijo, no es con Ken, ¿no? O sea, como que lo único es que digo, colmó el hecho de que aún con esa confianza y esa relación amistosa, ¿no? Personalmente amistosa, seguramente en términos de que hay buena vibra. Bueno, pues obviamente Estados Unidos es Estados Unidos. Y aquí no importa si son demócratas o son republicanos, y yo creo que justamente es la lección no está mal, fíjate. Y no está mal porque se da en un escenario donde hay una capacidad, en este caso del presidente, para reaccionar, poder decir con toda digo, habla de pausa, que no es ninguna figura diplomática existente en términos jurídicos, pero que sí es, bueno, no eres tú, soy yo, ¿no? Casi, casi. Es esta cosa de que vamos a darnos un tiempo, es que suena bastante romántico esto, pero me parece que es, te digo que creo que incluso puesto en este escenario, ayuda, porque permite marcar un detente y volvernos a algo que tenemos que tener siempre en la mira, y es, Estados Unidos no tiene amigos, Estados Unidos tiene
socios, tiene clientes, pero no tiene amigos y no somos en ese sentido sus amigos. Obviamente todo el mundo tenemos primos en Estados Unidos, pero ese es otro nivel de la relación. Entonces, nada más la última cosa que quiero agregar. Aquí nosotros tenemos un presidente en Estados Unidos que es un presidente senil, que digo, ni siquiera pudo continuar para una siguiente posibilidad de, digamos, electoral, porque, bueno, ellos mismos decidieron que esto no iba a prosperar. Por el otro lado tienes una vicepresidenta en campaña. ¿Dónde está el piloto? ¿Quién gobierna en Estados Unidos? Y entonces es justamente en este escenario donde tienes a un secretario de Estado yéndose a ver qué hacen en Israel para ver si logran contenerlos en lo que se dan las votaciones, para que también el electorado estadounidense no tenga este tema de tanta controversia. Qué complicado para ese pueblo, porque al final de cuentas, en un escenario en que surge alguien que puede ser la alternativa, por lo menos porque es más joven que Trump, pues sí, pero tiene un discurso y una actitud que no es como defendible. Entonces, pues tratan de apaciguar el tema en la parte del Medio Oriente, ¿no? Por lo menos mientras se da la elección. Por este lado, abre un frente, les digo, sin mayor consecuencia en el sentido de que se contiene, pero que al final de cuentas lo que demuestra es que ahí ese secretario de Estado, que es muy poderoso y que él es el que realmente ha tenido la relación con México, Anthony Blinken, me refiero a él, es quien al final de cuentas debe estar él como otra vez la maquinaria halcón estadounidense que se mueve y que considera algo que es sumamente ofensivo. Nosotros somos su patio trasero. Entonces, de verdad, ahí sí yo saco, ¿verdad? Casi que me abro el pecho aquí, pero qué fuerza y contundencia López Obrador de decir, espérate, así no va la cosa aquí, esto ya cambió, y si no, antes era diferente, esto ya no es así. Yo digo que gracias por echarse ese tirito, porque de ahí para adelante, Claudia Sheinbaum no tiene por qué hacerse ni un paso atrás. Entonces, ¿qué semana, qué día a día, qué hora ahora hemos vivido? Pero de veras no nos hemos dado cuenta de, así hemos estado, de un momento de crisis jurídica, digamos, de este famoso lawfare que le dicen, de verdad vamos a poderlo ver con tantita distancia. Eso. Sí, Ingrid, y no quiero echarles sal a la herida, pero pues sí, la semana ha sido muy contrastante con las imágenes que hemos visto, por ejemplo, en Chile, ¿no? Ver por ejemplo, a Maya Fernández, la nieta de Salvador Allende, que hace 2 años apenas teníamos esta imagen tan esperanzadora de ella encabezando siendo la jefa de las Fuerzas Armadas, ¿no? De esas Fuerzas Armadas que hace 5 décadas hicieron el golpe de Estado. Y bueno, esta semana lo que vimos fue la imagen de ella con toda la plana mayor de los militares de Estados Unidos, encabezados por esta mujer Richardson, que es la jefa del comando, no sé cómo le llaman. eh, Muy contrastante las reacciones. ¿Tú cómo lo estás evaluando desde pues como en esa dualidad que tienes México-chilena? Sí, yo es como que paso en una especie de bipolaridad permanente donde México me da alegrías y Chile profundas decepciones, pero por suerte tengo a México porque si no sería terrible, la verdad. Yo creo que Fede está igual que yo, así como ya, todo lo terrible que pasa en Argentina, pero en México vamos para el otro lado, así que por suerte se balancea, ¿no? Pero es bien impresionante, yo creo que a Fede le pasa lo mismo, ver cómo estos países están yendo realmente en direcciones opuestas, totalmente opuestas. Si en la misma semana vemos una política mexicana anti-injerencia, de pararle los carros, diríamos en Chile, a los embajadores de Estados Unidos y Canadá, en Chile vemos una recepción triunfal de esta señora Laura Richardson, que representa no solamente al ejército norteamericano, que fue el culpable, digamos, básicamente del golpe de Estado que derrocó Allende, recibido por la nieta de Allende, muy bien, sino que además representan todo el proyecto expoliador de Latinoamérica, ¿no? Y lo más peligroso, diría yo, o preocupante del asunto, tiene que ver con los recursos naturales. Boric, cuando entró al gobierno, una de las grandes, digamos, luchas que se estaban dando en Chile a propósito de la reforma de la Constitución era precisamente la nacionalización o la renacionalización del litio. El litio en Chile todavía no tiene explotación.
está como en stand-by y está repartido entre varias familias, ¿no? Ya se quedaron con las licitaciones, entonces están esperando a que se permita la explotación privada. Y eso se detuvo con el estallido social y eso se ha mantenido en una especie de stand-by, de que no se mueve, porque están viendo, bueno, quién va a explotar el litio. Y como bien sabemos, el triángulo del litio, del cual Chile forma parte y que es recurso natural clave hoy en día, no solamente para este tema de los autos eléctricos, sino que también para todo el desarrollo tecnológico de la región, y que ahí nos excede, porque eso es una guerra geopolítica entre China y Estados Unidos, por quién fabrica estas cosas. Hace mucho rato que Estados Unidos le tiene puesto el ojo a ese triángulo, ¿no? Lo dijo Laura Richardson en un video que circula por todos lados, donde ella dice nuestro proyecto, bueno, qué lindo Latinoamérica, dice, lleno de recursos naturales, lleno de fuentes de explotación, porque así lo plantea literalmente. Y bueno, y tienen el triángulo, bueno, habla de Venezuela, de toda la riqueza de Venezuela, y dice, y además está el triángulo del litio, que es fantástico porque esas van a ser las tecnologías. Entonces ellos ya descaradamente y sin ningún tipo de tapujo nos expusieron cuál era el proyecto en la región, ¿no? Este expolio de ese recurso natural. Y para eso está este famoso Comando Sur. Hay que pensar que Estados Unidos tiene distintos comandos. Estados Unidos funciona en todo el mundo, desde su famosa, diría yo, la doctrina Bush, que se inicia con la caída de las Torres Gemelas, donde ellos dicen, bueno, aquí hay terrorismo en el mundo, entonces vamos a organizar esto, se imponen de manera unipolar y ponen bases militares por todos lados que aprovechan de todo lo que han ganado en la Segunda Guerra Mundial, bases por todas partes, y dividen al Departamento de Defensa estadounidense en 6 comandos que se distribuyen geográficamente. Cada comando está a cargo de un territorio del mundo a ser expoliado. Esa es como la lógica de los comandos, ¿no? Está el comando norte, el comando sur, el comando África, le llaman comando europeo, comando central y comando Indo-Pacífico. El que nos toca a nosotros, lamentablemente, es el comando sur en Sudamérica, ¿no? Con esta señora, Laura Richardson, que recorre de país en país, ha estado varias veces en Argentina, va de país en país siempre haciendo visitas para coordinar, no sé qué es lo que quiere coordinar, y nos tocó Chile esta semana, ¿no? Y ese proyecto tiene por objetivo no solamente el tema de la expoliación del litio y de los recursos naturales, sino también las bases militares, ¿no? Es decir, Estados Unidos tiene 76 bases militares en toda Latinoamérica, tiene 2 en Argentina, 8 en Belice, 1 en Brasil, 1 en Chile, 5 en Colombia, 5 en Costa Rica, 1 en Cuba, 2 en Ecuador, 5 en El Salvador, 8 en Guatemala, 9 en Honduras, 3 en Nicaragua, 6 en Panamá, 5 en Perú, 2 en República Dominicana, 1 en Uruguay, y Uruguay, que es como un micro país, además tiene base militar, y uno dice, ¿quién no tiene bases militares? Venezuela, México y Bolivia. ¿Y cuáles son los países que hoy en día están siendo profundamente atacados desde Estados Unidos? Venezuela, México y Bolivia. Miren ustedes qué coincidencia más grande. Entonces, por supuesto que está todo muy conectado y muy interrelacionado porque efectivamente Estados Unidos tiene un plan, el plan Cóndor 2.0 que le llaman muy bien, sobre la región para el control absoluto territorial, militar y de recursos naturales. Así que eso es como un primer saque un poco funesto. Y de ahí yo creo que me agarro para preguntarle a Federico como esto, porque justo, ¿no? Se aparecen que las reacciones de Ken Salazar y un poco más moderadas en su estridencia, las del embajador de Canadá en México, se producen como una reacción a la reforma al Poder Judicial, pero también en un momento donde se reconoce la mayoría de Morena dentro de las cámaras, la mayoría calificada, al menos en el Congreso de la Unión y en el Senado, a un escaño de lograrlo. Y que eso implicará, pues básicamente, de que las reformas van a ser ley, ¿no? O sea, de que van a pasar, si es que no ocurre ahí algo mágico en negociaciones o en otras cosas, ¿no? Tenemos que este es el contexto, tenemos que hay una preocupación por la democracia en el Poder Judicial, pero en este sentido, ¿por qué? O sea, ¿por qué defender al Poder Judicial o por qué los embajadores de los otros países tendrán intereses en esto? Obviamente, si uno lee como la historia y va viendo esto, pues no solamente es, digamos, de que los jueces sean electos por voto popular, sino de que sería atacar o estar teniendo ahí una injerencia en la Corte
que ese ha sido el actor de oposición que ha frenado como muchas de las reformas que tienen que ver con energéticos, que tienen que ver justamente con recursos naturales a los que acceden empresas multinacionales con sede en Estados Unidos u otras más. ¿Qué lectura tienes al respecto, Federico? Bueno, primero digo que has respondido muy bien tu propia pregunta. Poco me queda por agregar, por supuesto que están esos intereses ahí. Mira, yo tenía mis asegúnes, esto lo digo de manera irónica, con la reforma judicial, pero cuando vi que Ken Salazar protestaba, dije, hay que ir por ella con todo. Es decir, ¿por qué protestas? Protestas porque no te gustaría que una reconfiguración del personal judicial, sobre todo a nivel federal, del Poder Judicial Federal, la Suprema Corte incluida, vaya esta vez a favorecer los intereses del Estado mexicano por encima de los intereses de las corporaciones estadounidenses. Es así de sencillo, tú lo dijiste muy bien en tu respuesta. Yo cada vez que veo que un funcionario estadounidense menciona la palabra democracia, corro a protegerme o me pongo en guardia. Porque estos cuates son lo contrario de lo que pregonan. Eh, es también el avance de una derecha mancomunado. Vimos como un injerencismo también en las elecciones a través de financiamientos a disque asociaciones que trabajan por el bien público, porque en realidad trabajan, por supuesto, para una facción política, terminaron, no tuvieron ningún efecto, como pudimos atestiguar muy tempranamente el 2 de junio, pero terminaron todas esas donaciones y aportaciones financieras directamente a la campaña presidencial que se usó. Ahí no olvidemos la concepción de Castañeda, que no creo que haya sido solo un ideólogo, probablemente haya sido un operador. Nos referimos a Jorge Castañeda con su Go Negative. Go Negative, give me some money, please, to be Go Negative here in Mexico. El cipallismo declarado que causa como una suerte bueno, no voy a adjetivar. Pero, ¿qué sucede? Que yo diría que bien le haría a la salud pública si nos tomáramos todos una pastilla unas 48 horas, porque creo que más en mundo sería un desastre, pero 48 horas para no poder ser hipócritas, como en aquella película de Jim Carrey, ¿se acuerdan? Donde la gente no podía mentir, el tipo no podía mentir. Entonces, le das una a Ken Salazar, le das otra a Blinken, le das otra a Netanyahu, y entonces Netanyahu te confesaría así, pues yo la verdad lo que quiero es el exterminio del pueblo palestino. Blinken diría, pues sí, casi que ni hace falta, porque como también señalaba Ingrid, Laura Richardson ha manifestado sin ningún tipo de pudor ya sus intereses en la región y tienen sus agentes, tienen sus secretarios. En la Argentina tienen un secretario de ellos llamado Javier Milei, que ha tomado casualmente el poder político, pero que no es otra cosa que un secretario de Elon Musk, de Laura Richardson y de Netanyahu también, que los vemos como bloque de derecha internacional, de discurso basado en una paradoja absoluta, donde defienden una libertad, pero esa no es la libertad de los jubilados. Hemos visto ahora en Argentina cómo han reprimido a los jubilados en escenas grotescas, porque no solo les quitan la jubilación para llegar a combatir el déficit fiscal, sino que cuando los jubilados protestan les echan todo tipo de sustancias en el rostro. Hemos visto jubilados humillados en las últimas horas en Argentina, lo cual es una imagen mundial de crueldad de esta ultraderecha que avanza en algunos sitios. Y bueno, ¿qué decir? El injerencismo, pues sí, fue injerencista Estados Unidos desde su nacimiento. Ahora, no lo voy a desarrollar aquí, pero nada más por provocar, habiéndome tomado la pastilla contra la hipocresía, preguntémonos también si todo injerencismo es indeseable, ¿no? Muy bien señalaba Noam Chomsky que el concepto de soberanía, si no está ligado al concepto de los derechos y las libertades, carece en sí de sentido. ¿A qué nos referimos? Bueno, que es injerencista que la Corte Penal Internacional le diga a Netanyahu, oiga, si lo agarramos, lo vamos a procesar por crímenes de guerra. Fue injerencista el desembarco en Normandía, qué sé yo, hay injerencismos que serían correctos, sí están ligados a la concepción de los derechos humanos, del respeto al derecho internacional también. Eso lo podríamos revisar. Desde luego el de Estados Unidos es un injerencismo absolutamente egoísta, autointeresado y que no ha reparado en violencia, como bien sabemos a lo largo de su apoyo histórico a los golpes de Estado en nuestra región, en Latinoamérica. Leti, justo estabas diciendo hace un rato esto de que digamos que a nada de ese lawfare o de ese golpe blando, todo, pero lo que hemos visto, y te lo cuento porque
justo estábamos hablando de esto, de la pausa del presidente, de esta respuesta del presidente a los embajadores, cuando una amiga me decía, es que el tema es que no van a parar. Y hoy precisamente vemos que hay una preliberación de algunos de los criminales más fuertes, o sea, más sanguinarios, que son estos Zetas en México. Pues hay una liberación anticipada porque en Estados Unidos pues se portaron bien allá en la cárcel, ¿no? Ese es el argumento. Los liberan antes de tiempo porque se portaron bien en la cárcel, pero es gente que acá hizo un daño que todavía estamos viendo, que todavía estamos pagando. O sea, la expansión de los Zetas en la parte este de México, en Tamaulipas, en Veracruz, y bueno, lo vimos y desató, o fue el pretexto, pues, para desatar esta cosa que Felipe Calderón llamó guerra contra el narco, que no lo fue, ya lo sabemos, pero que fue el gran pretexto esta expansión Z y que hizo mucho daño. Entonces, de pronto parece que sí hay como, bueno, como qué más se nos va a ocurrir o qué más va a hacer eh, en esta política que no es evidente, ¿no? Porque es evidente que tenemos lo que hablábamos la semana pasada, una CEPAC y una cumbre y gente de derecha y Sandra Cuevas yendo ahí a no sé dónde, a Venezuela. O sea, esa es la parte evidente, pero esta no evidente, esta de las filtraciones, de los lofer, una serie de cosas que llevamos, pues por lo menos desde enero viendo sistemáticamente en México, parece que no quiere detenerse. Pues tú conoces muy bien un poco los sistemas políticos en Estados Unidos. ¿Tú hasta dónde crees que esto puede estirarse o no? ¿O qué? ¿O vamos ya a acostumbrarnos? ¿O ese va a ser la tónica? ¿O nada más es como para amagar al gobierno que entra? ¿O cómo lo estás mirando? Bueno, primero antes de responderte, déjame decirte que amo esta mesa porque yo me voy como envalentonando y me voy casi como dando vuelo. Y la otra, decirte que no es que llevamos de enero para acá, llevamos por lo menos 2 siglos. La diferencia está en quién va gobernando y quién va respondiendo, porque ha habido momentos, e incluso digo, ese largo periodo priista, pues las tensiones han estado, porque con Estados Unidos, de verdad es que hasta Salinas de Gortari tuvo sus fricciones, vamos, entonces es como esta complicación donde su idea de la presencia que tienen que tener en lo que consideran su extensión territorial data de hace 2 siglos, pero la siguen preservando en su esencia, está en su ADN. Y entonces frente a este ADN, pues hay que sacar el nuestro. Y yo por eso creo que, digamos, lo bonito de esto, porque se hablaba de hipocresía y de la pastilla contra para poder ser sinceros, es que Estados Unidos, fíjate, en sus documentos el de la invasión a México en el siglo XIX, una de las razones por las cuales México no fue tomado, porque digo, los cadetes militares estuvieron en el palacio, en el castillo de Chapultepec, ahí llegó el ejército estadounidense, digamos, tomaron el corazón del país. ¿Por qué no se hicieron del territorio? Hay muchas razones, digo, de geopolítica, norte-sur, la guerra que iba a ser devastadora en ese país, pero entre otras cosas hay una carta ahí que manda el general de las Fuerzas Armadas estadounidenses y le dice al presidente, le dice, es que en este país hay demasiados católicos y mestizos. ¿Para qué nos vamos a hacer de esta gente? O sea, lo que quieren es el territorio, no a la gente. Entonces, y están los documentos, en un libro, en una colección de libros que sacó el Instituto Mora hace mucho tiempo sobre historia de Estados Unidos, documentos así, sin ninguna necesidad, tal cual lo decía Ingrid, este discurso de decir, qué bien estos territorios, porque vamos a poder tener litio y carbón y agua, pues no hay problema, ahí están, sin ningún filtro. Entonces, frente a eso, seríamos demasiado tontos nosotros si no tuviéramos la consistencia de la historia primero y de lo que va pasando, te decía yo, no en enero, ¿no? Porque que haya habido una capacidad presidencial de írsela llevando con Ken Salazar como personaje, pero él es un personaje, es la representación de toda una forma de gobernar que cambia, a veces le mete más ruido y claro, no, tampoco es tan totalmente cierto. Después podemos hablar de la parte estadounidense, pero en términos generales hacia el exterior,
sí hay esta cosa del interés de ese país. Y ahí tú colocas el tema de los criminales mexicanos, ¿no? Los más buscados por la DEA, los más buscados, o sea, y luego los encuentran y los dejan. Pero tampoco podemos ser tan ingenuos como que, estos narcotraficantes, el Chapo, por ejemplo, su esposa estadounidense, los hijitos fueron a nacer, o sea, como haría una familia fronteriza que es de lo más común, que bueno, pues te pasa al otro lado porque aquí el hospital está, ¿no? Te queda hasta más cerca incluso. Bueno, ellos fueron a nacer al otro lado, como suele hacerse. Entonces, quiere decir que este juego donde van a más de compras para el fin de semana, ni modo que no los detectaban los de la DEA y los de todos los ejércitos estadounidenses. Simplemente son acuerdos donde seguir creyendo que hay narcos y que son los bandidos de acá y los del western es parte de lo que nosotros hemos consumido, nosotros nos hemos creído, lo cual no quiere decir que no está ahí la evidencia de la violencia y del control territorial, pero es mucho más complejo porque es transnacional, porque es de un nivel muy sofisticado que no solamente tiene que ver con que haya este perfil de capos, digamos, de pueblo. Entonces, eso es, digamos, no tanto la parte de solo Estados Unidos, que me encantaría hablar también en términos más históricos, sino la parte que tiene que ver con nosotros. Cómo nosotros no podemos creer que lo que pasó, aunque siempre es ya aparentemente lejano, en Chile en el 73, y se va a conmemorar otro año, otro aniversario, no nos toca, porque ya es hace mucho o es muy lejos, sino cómo todo eso tiene que ver con una cosa mucho más sistémica que sigue presente. Entonces, dicho eso, pues la verdad es que no solamente no hay que confiar, sino justamente hay que empezar a cambiar el discurso donde el hecho de que van soltando o deteniendo a necesidad. El mismo García Luna, vamos, por favor. García Luna está en la cárcel no porque, digamos, pues porque no quisieron seguirlo teniendo ya como un socio, ya no les servía de socio, pero la inocencia sería creer que se enteraron también en ese momento. Entonces, un momento muy delicado, pero hay antecedentes históricos que muestran que así ha sido la relación siempre. La diferencia somos nosotros. Con esto, yo quisiera como profundizar justamente en este sentido porque tú comentabas hace un momento, ¿no? O acerca de las bases militares que tienen los Estados Unidos en los distintos países de América Latina, al menos, para asegurar como control de recursos y mencionabas tres casos donde no hay bases, ¿no? Bolivia, Venezuela y México. Sin embargo, creo que el país aquí tiene como una particularidad y sí quisiera como escuchar tu reflexión al respecto sobre de que se hablaba, por ejemplo, con Felipe Calderón, con todo esto del Plan Puebla-Panamá y toda la iniciativa Mérida, de que no hacía falta de que tuvieran bases porque realmente el ejército estaba trabajando hacia los Estados Unidos, ¿no? Y es como un discurso que se ha ido replicando, que se ha ido contradiciendo, y lo último que yo recuerdo fue justamente el presidente López Obrador diciendo, criticando el financiamiento de los organismos internacionales, cuando USAID, por ejemplo, tiene un financiamiento para el desarrollo militar, donde la Sedena es beneficiario de estos millones de dólares en este sentido, ¿no? Entonces, realmente podemos hablar de una posición anti-injerencista de parte del gobierno de López Obrador cuando se mantiene este control del territorio y particularmente de la fuerza militar, o si hay una diferencia, digamos, con otros procesos que pasan en el continente y por qué es importante resaltar el caso mexicano en este sentido. Es que ahí precisamente está la complejidad de esta injerencia estadounidense. Yo creo que la forma en que Estados Unidos ha entrado en la región ha sido a propósito de estas doctrinas de seguridad asociadas a lo que ellos llamaron la guerra contra las drogas. Ese fue el primer argumento con el cual ellos pudieron establecer bases militares, sobre todo en el caso colombiano, ¿no? Esta idea de que Latinoamérica es este continente selvático, poco civilizado, donde se produce, digamos, una violencia sin ningún control y que ellos necesitan restaurar esa organización, ¿no? Ellos necesitan apoyar y ayudar a los países latinoamericanos para que se autogestionen. Y si en algún minuto el argumento fue el marxismo, en la, digamos, dictadura de los años 70 en distintos territorios, y con el plan Cóndor inicial,
eso varía en algún momento porque ya se ve un poco feo que hagan dictaduras militares, ya como que mundialmente eso estaba más reprochable, entonces vamos a cambiar la estrategia y vamos a hacer la estrategia de seguridad, ¿no? Y con eso también han entrado en un montón de territorios, digamos, todas las guerras de Irak y Afganistán, etcétera, etcétera, tienen que ver con lo mismo, ¿no? Es decir, ustedes no se pueden controlar, son una tropa de salvajes, nosotros necesitamos entrar con nuestros militares para organizar. ¿Qué es lo que ha ocurrido en México? Efectivamente, la organización del narcotráfico, por supuesto que los cárteles existen, yo no estoy para nada de acuerdo con lo que plantea Osvaldo Zavala de que no existen en el sentido como de que todo es un invento. O sea, en parte es un invento, la narrativa es un invento de la palabra cártel y de que existirían estas transnacionales como autónomas, pero sí existe la violencia, entonces eso es innegable, o sea, sí existen estos individuos, estos sujetos, como bien dijo Leti, o sea, eso es, no se puede negar de que existen estas personas que están asociadas a los cárteles, o sea, esas dos cosas son igualmente reales, ¿no? Pero la organización de los cárteles, por supuesto que hay involucramiento del Estado mexicano y de Estados Unidos. Si no, no hubieran podido subsistir, porque mal que mal, el ejército mexicano tiene mucho más poder de armas de fuego que los mismos cárteles. Si quisieran, si realmente quisieran, los cárteles no existirían. Pero los cárteles representan no solo parte del PIB, sino que también dan trabajo, también están en territorios donde el Estado no llega y subsidian de alguna manera esa deficiencia estatal. Y por otra parte, son avalados por Estados Unidos, que es el mayor consumidor de drogas del mundo, ¿no? Tenemos ahí al consumidor a la vueltita de la esquina. Y por eso México está tan medio condenado, digamos, en este tema del narco, porque tienes ahí la demanda absolutamente ilimitada de productos asociados a la ilegalidad. Entonces es muy difícil, ¿no? Porque también hay una cuestión comercial entre ambos países. Y estas agencias, la DEA, la CIA, etcétera, etcétera, son creadas con la finalidad de basarse en esta narrativa de seguridad para entrar en los países y no necesariamente atacar el narcotráfico, muchas veces fomentarlo, organizarlo, estructurarlo, ser parte de la organización. Así ocurrió, por ejemplo, con los cultivos en Bolivia y Perú, donde, claro, la DEA entra, pero la DEA entra a organizar, ¿no? Y a ver, y las avionetas, y dónde van a bajar, y cómo se va la droga a Colombia, para que en Colombia se produzca, etcétera. O sea, hay toda una organización donde la DEA participa plenamente, ¿no? Y eso está súper documentado. Y en el caso mexicano, también, por supuesto, como dice Leti, es absurdo pensar de que todo esto ocurre a espaldas de los gobiernos, ¿no? O sea, que nadie se da cuenta de que pasan toneladas y toneladas de droga por las aduanas del norte de México, cuando evidentemente que es algo que está pactado, ¿no? O sea, Estados Unidos si quisiera detener esos envíos lo detendría, pero no le conviene. Entonces ahí hay un doble juego donde quien paga los platos rotos de toda esta relación son las personas comunes y corrientes que sufren la violencia, ¿no? O sea, las personas de México, porque Estados Unidos como que todo lo que ocurre en este tercer mundo es problema del tercer mundo y nosotros no tenemos el drama, ¿no? Y nosotros siempre ponemos los cuerpos. Eso es algo clásico de Latinoamérica, de poner los cuerpos porque ellos hacen sus negocios en nuestros territorios, ¿no? Entonces, claro, esta DEA y todas estas agencias dicen que México es uno de los países que tiene más cantidad de agentes encubiertos de distintos países, que México es como el epicentro de las agencias de investigación mundiales, rusas, gringas, o sea, todo pasa acá. Y eso es muy loco, pero es cierto. Y además tienes el tema de que efectivamente todos estos financiamientos buena ondita como USA, de que financian a los reporteros para que investiguemos sobre las víctimas, pero al mismo tiempo financio la parte militar, o sea, juego al victimario y a la víctima al mismo tiempo, entonces doy como varias caras porque Estados Unidos participa en el negocio de la droga, pero de alguna manera, oh, qué terrible, entonces te voy a dar fondos para que ustedes investiguen las víctimas de la droga. Entonces, estos tipos cumplen todas las funciones, ¿no? Para quedar bien y para lavar imagen. Entonces, claro que el ejército mexicano, y aquí lo que tú decías, Ale, en el sentido de que no hay bases militares, no, pues estamos al lado. O sea, Estados Unidos ha pasado aquí a México como ha querido, hasta, yo diría, este gobierno de la 4T, por eso están muy enojados, porque estaban acostumbrados a entrar con una libertad absoluta, ¿no? Que la DEA entraba, y además toda esta lógica de agarrar a estos jefes criminales, llevárselos a Estados Unidos para juzgarlos allá, que yo entiendo en su momento cuando existía, digamos, sujetos aquí en el poder que eran de dudosa procedencia, pero hoy en día yo no le encuentro justificación. Digo, ¿por qué diablos tienen que nuestros criminales ir a ser juzgados en un país que no es México, digamos? O sea, es un intervencionismo e injerencismo. O sea, tendrían que ser juzgados aquí en territorio mexicano como corresponde, ¿no? Entonces también ahí hay un juego que tienen ellos con nosotros de
te capturo al criminal para que les sirva a ellos porque están en proceso de elección, entonces es bueno mostrarle a la gente de que hay criminales capturados porque el fentanilo y los zombies y todo ese tema, entonces ya, agarro un criminal, lo pongo como en un juicio y después cuando México me molesta, entonces le suelto a Ciel, que es como el peor criminal de todos los tiempos, ¿no? Y a ver cómo se las arreglan, ¿no? Pero después agarro otro, entonces nos tienen súper vinculados por el tema del narco a distintos niveles, a niveles sumamente profundos. O sea que es muy difícil que un gobierno como el de la 4T logre en 6 años, digamos, romper esas estructuras, porque son estructuras totalmente profundas que están en las entrañas de toda la estructura social mexicana. Entonces va a requerir, no, yo creo que mucho tiempo y muchos recursos poder ir de alguna manera como desilvanando esta telaraña, esta maraña de cuestiones que están todas conectadas, ¿no? Fede, yo, si estoy aquí en este como sarcófago con una luz aquí, no es como porque quiera estar hablando de los criminales y de la fiscalía, decía, ni como así, me siento un poco como en esas épocas de que te ponen el foco enfrente y confiésalo todo, ¿no? Le decía le hace un ratito, pero no es por decisión personal, sino porque estoy en una cabina de radio de la sala de prensa de presidencia, porque tenemos hoy un encuentro de youtubers y un encuentro de medios independientes de América Latina. En el que se está planteando pues una serie de disyuntivas, algo que a mí me parece que pues es clave, ¿no? Estos espacios como el que estamos teniendo aquí y como muchos otros, que el de Julio, el de muchos, ¿no? Que están pudiendo tener otros espacios que a lo mejor que están lejos de la prensa corporativa, pero que por otro lado pues también están digamos, en pañales, ¿no? Construyéndose y que se plantean, o por lo menos aquí se planteó, como, o se ha estado planteando antes de que me viniera aquí al programa, pues como espacios necesarios para frenar estos avances de la derecha en toda la región, en todo el país, que se necesitan profesionalizar, que necesitan tener recursos, que necesitan una serie de cosas que son las que se están discutiendo. Te lo digo porque, bueno, quiero apelar a que tu optimismo natural nos lleve a pensar en qué posibilidades tú ves de que estos esfuerzos finalmente vayan concretando opciones más articuladas frente a todo esto que estamos viendo, si le ves como futuro cercano, mediano, lejano a estos esfuerzos justo para desactivar primero la desinformación, que es una herramienta fundamental de las derechas para imponerse en nuestras regiones, pero también pues como para tener algún tipo de articulación más continental, más latinoamericana. Buena pregunta que abarca muchos subtemas. De entrada, yo celebro muchísimo la aparición y consolidación de varios medios, muchísimos. En España nos llega la red, en Argentina hay otros varios, en Chile los conozco menos, pero sé que los hay, alguna vez los he consultado. Cuando le he preguntado a Ingrid, oye, señálame cuál es nuestro Agustín Laje chileno En fin, sé que está ocurriendo, es un fenómeno, por lo menos en nuestra región, que hay que celebrar, hay que apoyar, hay que fomentar, y que además, dentro de las mismas reglas del mercado de la información, o detesto usar ese término, pero lo uso a propósito, es decir, de las apetencias y necesidades de información de una amplísima audiencia, están cumpliendo un rol fundamental y lo estamos viendo. Lo que acaba de pasar en Televisa no es casualidad, es una respuesta también a que muchísimos de estos espacios se están consolidando como opciones, primero, donde se revisa la evidencia, que tienen sesgos de izquierda, por supuesto que lo tienen, pero mientras no se violente la evidencia, mientras no se apueste por la posverdad, mientras estos espacios no caigan en ser instrumentos políticos únicamente, pueden serlo siempre y cuando, digo yo, y sobre todo si se llaman a sí mismos periodismo, nunca violenten la evidencia. Yo creo que comunicar las ideas de la izquierda, entendiendo estas ideas como la idea de la justicia, del bien común,
de sociedades solidarias, de intentar resistir esta ultraderecha cruel, que está orgullosa de esa crueldad y sonríe y se ríe y festeja de la crueldad, eso que es tan peligroso porque ahí habla ya de un deterioro ya no político, sino moral, o sea, estamos ante un regreso de en algunos casos como el de Milei, el de Netanyahu, el de Trump, el de Bolsonaro, que además se desquitó con el Amazonas, ¿qué culpa tiene el Amazonas de los complejos de Bolsonaro? Son derechas que festejan el supremacismo, que son gozosas de la sumisión del diferente, del que detestan. Derechas antifeministas, antiderechos, en fin. Entonces, que haya espacios periodísticos o de análisis con sesgo de izquierda que ejerzan una resistencia narrativa. Eso me parece a mí fundamental. De hecho, yo estoy aquí en esta mesa extrañando un poco la música, la poesía, que eran las tareas a las que me dedicaba antes de que Julio Astillero me invitara, o yo mismo decidiera meterme en Twitter, como, con total inocencia de cómo cambiaría eso mi vida. Creo que es fundamental, creo que son fundamentales. Ahora, ¿existen riesgos? Sí, existen riesgos. Acaban de detener a Durov, ¿no? A Pavel Durov, el de Telegram, el liberal Macron. O sea, a ver, ¿qué está pasando? Hay censura ya en las benditas redes sociales, instrumento maravilloso para ejercer esa resistencia de la que hablamos. Entonces hay que estar cuando tú hablas de coordinación, creo que es fundamental apuntar principalmente a la necesidad de resistir la censura. Ya no solo la narrativa de la ultraderecha, sino la censura que va a permitir que esa narrativa se vuelva a instalar, porque cuando se ha ejercido suficiente resistencia inteligente y con apego a la evidencia, estos cuates dicen, no, apágame Telegram, que es una de las redes donde más se denuncia y más prueba física en video hay de lo que estamos atestiguando, del horrible genocidio en Gaza, donde ya van 20.000 niños y niñitas calcinados, asesinados. Esa brutalidad, bueno, a estos cuates no les gusta que se dé a conocer, y ahí es donde yo apuntaría a la coordinación. Peligroso o no peligroso, incómodo veo yo que esto se dé muy en relación con los gobiernos establecidos de izquierda, que nos financien a estos espacios los gobiernos, porque tenemos que separarnos siempre del poder político, aunque en algunos casos el poder político esté a favor de nuestras ideas o uno tenga simpatía con el poder político de turno. Yo creo que el cariz, la característica, la cualidad independiente de estos medios es lo que también está propiciando su consolidación en las audiencias. Y en ese sentido, está muy bien saludar, abrazar, aplaudir, pero mantener una independencia, encontrar métodos de financiación como los que ha encontrado varios de estos espacios, y entender que sí, que coordinarnos no significa homologarnos en pensamiento, homologarnos en tarea informativa, en tarea de análisis, en tarea, ¿por qué no?, de activismo político de izquierda, pero sí coordinarnos y hacernos fuertes ante lo que van a ser los embates de censura que ya estamos viendo por todos lados. Perfecto, pues con esta reflexión de Federico, creo que vamos como cerrando justamente esta mesa, o al menos en estos términos de la injerencia y todo esto, pero pues aprovechando que tenemos tres mentes tan brillantes como las de ustedes, sí queríamos como preguntarles qué esperar del domingo, ¿no? O sea, una reflexión de 2 minutos, o sea, ¿cuál sería el mensaje potente que podría dar el presidente López Obrador en este último informe que da al cierre de su sexenio, con todo este contexto que hay detrás, que ya lo estamos platicando, injerencias, reformas que se están discutiendo, procesos políticos que están pasando ya en la transición? ¿Qué esperar de esto? ¿Y ustedes qué creen que es lo que se va a resaltar? Una pequeña ronda, a lo mejor de 2 minutos cada quien, y a partir de eso ya entramos a despedir como esta mesa de análisis, ¿no? Entonces, Leti. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada, te la apuesto, porque yo creo que justo por el contexto de lo que hemos vivido, apelar a la fuerza y la legitimidad que dieron las urnas es eso, poder hacer ese relato de los años que hemos vivido, del año que se está cerrando, en términos de que lo que hubo es legitimidad democrática, movilización pacífica, y por tanto eso es a lo que hay que apelar y a lo que se ha apelado todo este tiempo. Entonces yo creo que por ahí va a ir mucho del mensaje.
Obviamente el contenido que ya le adereza este capítulo que mencionábamos de Estados Unidos puede ser fuerte y conveniente. Conveniente en un momento también de transición para que lo escuchen los estadounidenses, en el sentido de que tampoco es que están en un momento de jauja como la tuvieron en el pasado. Y creo que por ahí va a cerrar con mucha potencia, con mucha nostalgia, porque es un tiempo que no lo, yo insisto, es que difícil es que uno no puede entender que las cosas están en esto de que pronto serán la historia que contaremos. Pero bueno, para vivirlo, como diría García Márquez, ¿no? De vivir para contarlo. Ahí nos vemos. Ingrid, Ay, sí, yo creo que nostalgia, viudez, no, declarémonos viudos antes de tiempo, sobre todo viudez, yo creo. No, y estoy de acuerdo con Leti, va a ser una cosa como muy emocional en el sentido de que va a haber el gran apoyo popular ahí demostrado físicamente, cosa que ha ocurrido a lo largo del sexenio, cada vez que convoca el presidente, digamos, a sus adeptos, llega, se llena todo, es una celebración, el tono siempre es un tono festivo, ¿no? De mucha alegría. Entonces, eso también contrasta de alguna manera con todos estos embates, estas injerencias, la ultraderecha o la oposición hiperfracasada, darse cuenta que en realidad el pueblo de México lo ve con alegría, ¿no? O sea, eso sería como una visión en términos del sexenio, y yo creo que él va, además de, por supuesto, todo lo que se ha consolidado en términos de cómo se saca a una gran parte de la población de la pobreza, cosa que es muy importante, está también lo que él va a dejar, ¿no? Y yo creo que en parte son esas reformas constitucionales muy estructurales que vienen ahora y que van a ser aprobadas, o bueno, va a haber algún tipo de dificultad, pero en algún momento van a ser aprobadas de alguna forma, pero es lo que él va a dejar, ¿no? Y va a dejar estos cambios que tienen que ver con mover un poquito la estructura, estructuras que son muy difíciles de mover, que en 6 años, o sea, es poco lo que se puede hacer en términos de remover esas viejas estructuras, pero con todo sí ha sido un sexenio muy distinto a todos los sexenios anteriores, y principalmente por ese, digamos, esa revolución plebeya que le llaman y que Noroña volvió a poner en el Senado, ¿no? De aquí venimos el pueblo a imponernos por sobre las élites, nos vamos a tomar la calle, y vamos a tener un gobierno popular con un gran porcentaje de aprobación. Así que eso más la viudez que se nos viene. Pues hay dos aspectos, el sentimental, el racional, el escéptico, el optimista, cuatro aspectos o cinco. En el sentimental yo sí me va a dar sentimiento. Me va a dar, me va a dar sentimiento ver que semejante líder social, cuyos aportes concretos y materiales están allí, el que los quiera negar es por necio, creo yo, o por antiobradorista. Pero hay un aporte cultural fundamental que un líder de semejante tamaño haya instalado como combate central en la guerra de las narrativas, la denuncia del clasismo y el racismo en este país. No me parece únicamente simbólico y trivial, me parece esencial porque es un elemento identitario. Cuando la gente reconoce su derecho a la dignidad, es otra gente. Y en ese sentido, el pueblo mexicano ha cambiado para bien este sexenio. No quiero decir que todo el estadio de conciencia política que ha adquirido el pueblo de México hoy se deba a López Obrador ni al obradorismo, viene de mucho tiempo atrás, de peleas muy viejas que han dado todas nuestras izquierdas, a las que yo candorosamente algún día me gustaría ver más o menos sin pegarse al menos, sin darse de trancazos, por lo menos. Por supuesto que el zapatismo fue un gran bofetón de conciencia y cuántos de los que no somos simpatizantes del obradorismo no hemos sido zapatistas en el pasado o los seguimos teniendo un corazón zapatista. Es decir, mientras se pelee por la conciencia, mientras se pelee por la dignidad, ahí estaremos, ahí estará la simpatía y la emoción. En ese sentido, se va un líder que ha apoyado de manera irrestricta esto, con algunos puntos que nos han desilusionado, o al menos a mí me han desilusionado, sobre la relación con los militares.
una relación donde encuentra un alto el caso Ayotzinapa como caso emblemático de justicia de este país. En Ayotzinapa son todos los Ayotzinapas que vivimos cotidianamente en nuestro aún adolorido México, que mucho necesita todavía de mejorar. Entonces, ahí hay puntos donde dices, bueno, la política real, y entra la parte racional del análisis, la política real se ha topado con los poderes de verdad, con la correlación de poderes con los que tiene que jugar para poder existir. En ese sentido, bueno, lo miraremos con algún grado de también esperanza mezclada con inquietud y preguntas de lo que vendrá. Ojalá que haya un apoyo muy decidido, muy claro, como ha habido hasta ahora, pero que en esta gran manifestación que vamos a atestiguar el domingo, a Claudia Sheinbaum, que necesita sin duda, ante lo que va a ser el ataque brutal de afuera, de todos los afueras, de la afuera de los Estados Unidos, de la afuera de las corporaciones, de la afuera del empresariado corrupto al que no le gusta tampoco que se consolide un periodo más de la 4T, y del adentro también. En Morena tenemos señales muy inquietantes de cómo los chapulines también van a generar sus propios espacios de poder interno y van a intentar también disputar ese poder en pos de un programa que resulta absolutamente vacío, ¿no? Y al que tenemos que también estar alertas y desafiar. Sin duda ese día va a ser un día para brindar, para abrazarse, para decir, bueno, en México hubo un gobierno de izquierda después de, no sé, casi que desde Lázaro Cárdenas, que no había habido en este México querido un gobierno de izquierda. Pues Federico Bonazo, Leti Calderón, Chelius y Ingrid Urgelles, es siempre, siempre de verdad un placer escucharles. Es un verdadero placer, estimula, se va una con mil ideas. Bueno, yo ahorita me regreso aquí a la reunión esta con mil ideas en la cabeza después de escucharlos. Les agradecemos mucho que estén aquí en este pequeño esfuerzo que es Pie Página para poder también ir instalando o reinstalando distintas narrativas o por lo menos pues muchas dudas de las narrativas existentes, ¿no? Esa es ir desmontando esas otras narrativas que nos dominan y que a veces pues decimos pues como hay otras realidades. Entonces les agradecemos de verdad mucho, mucho, mucho que se hayan echado este doblete la semana pasada, ahora, y yo insisto, espero que la siguiente sea en persona y con alguna cervecita o algo ahí más platicando, ¿no? Y que podamos, pues vernos sin estas pantallas y poder echar la platicada con la audiencia de Pie Página. Muchas gracias, de verdad. Un abrazo.